Vamos a grabar ahí. Muy bien. Bienvenidos. Como que si no hubiésemos visto nunca. Bienvenidos a los que se están por conectar y a los que quizás de este video lo ven luego, también en YouTube. La porción de esta semana comenzamos el libro de Números. Y como bien es el nombre del libro, Números, de eso se trata el libro. Podemos ver que habla mucho de números, de conteos y demás, ¿no? Pero la porción de esta semana va desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. Y significa en el desierto, o sea, Bet Midbar, si no me equivoco, que significa en español en el desierto. ¿Por qué digo así? Porque dice en el versículo 1 de Números, capítulo 1, dice: habló Yahweh a Moisés en el desierto. Cuando decimos el nombre de la porción en hebreo, es las primeras palabras que se le da es por lo que dice en el versículo, ¿no? Acá en el desierto. Y para hacer un conteo o para tener un contexto de lo que nos habla en esta porción del capítulo 1 al capítulo 4, habla acerca de un censo que Dios mandó, pero no era un censo para todo Israel, ¿no? Sino un censo para aquellas personas que eran capaces de ir al ejército. Entonces Dios mandó a Moisés que hiciera un censo a hombres mayores de 20 años que fuesen capaces de ir al ejército, que estén preparados para ir al ejército, ¿sí? De ahí sacamos a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los discapacitados, ¿no? Entonces aquí dice que se va a hacer un censo y luego que se terminó el tabernáculo, fíjese que dice en el versículo 1: habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces aquí vamos a ver. No lo vamos a leer porque empieza a decir al este del tabernáculo, ¿no? Ustedes focalícense en que el tabernáculo, ¿no?, estaba en el desierto y alrededor estaba todo Israel. Entonces Dios mandó a hacer este censo para que estos hombres y también los levitas estuvieran cuidando la presencia de Dios, estuvieran cuidando que a los más débiles, ¿no? A los levitas, por ejemplo, les encargó que guardaran todos los utensilios, o sea, que protegieran que nadie entrara al tabernáculo para que lo profane. Entonces ese era el trabajo que tenían que hacer los levitas, ¿sí? Y también eran los encargados de cuando Dios mandaba, dice, bueno, ahora marchen. Los levitas eran los encargados de desarmar todo el tabernáculo, guardar los utensilios, el arca, ¿no?, las cortinas, y ir hasta donde la nube, ¿no?, los llevaba. Entonces vemos que también las personas que no eran de la tribu de Leví, los levitas, ¿no?, de las otras tribus, de Gad, de Simeón, de Rubén, fueron colocados alrededor, unos al este, otros al norte, ¿no?, al sur, y todos colocados para guardar al pueblo de Israel si llegaba a haber una invasión. Entonces, teniendo en cuenta esto de lo que nos habla todos estos capítulos, del 1 al 4, traté de resumirlo, porque el que lo ha leído, siempre tenemos que tener la costumbre de leer la porción, y cuando venimos acá no lo vamos a leer todo, ¿no?, porque si no se hace muy largo, muy pesado. Entonces de eso habla esta parashá, pero yo me quedé en la palabra en el desierto. Yo a esto lo subtitulé, ¿no?, como amor en el desierto. ¿Por qué amor en el desierto? Porque las grandes cosas y las grandes maravillas sucedieron en el desierto. Entonces, hago una pregunta. ¿Puede bajar un poquitito eso? Hago una pregunta para los que estamos aquí y no sé si hay alguien conectado, puede ponerlos ahí en el comentario. ¿Cómo nos imaginamos nosotros cómo era el desierto en que se encontraba Israel? ¿Cómo te imaginas, Olga?
¿Cómo era el desierto que se encontraba Israel? Tenía que ser arena. Arena. ¿Qué más? No sé si hay alguien conectado. ¿No hay nadie? Bueno, acá dicen arena, ¿no? Yo me imaginaba soledad, ¿no? Soledad. Me imagino peligros. Me imagino hambre, ¿no? Porque en un desierto, lo primero que se nos viene es el desierto de Sahara, ¿no? El desierto lleno de arena, con el pastito ese que rueda, ¿no? Que no hay nada, ¿no? Porque un desierto es un lugar que no está habitado. Entonces, todas las cosas que el pueblo de Israel sucedió, las grandes maravillas, fue en el desierto, ¿no? Sabemos que también que hubo grandes señales y maravillas cuando salieron de la tierra de Egipto, pero también Dios mostró su favor. ¿Cuál? Calor. ¿Quién dijo? Sí, calor también. Nos imaginamos todas esas cosas, ¿no? Pero yo puse aquí unas palabras, ¿no? De lo que me imaginaba yo también, arena, había notado. El desierto representa la soledad, ¿no? ¿Para qué Dios nos va a querer meter? Primero los sacó de Egipto, que eran esclavos, ¿no? Estaban siendo esclavizados, estaban sufriendo, para meterlos en un desierto de soledad, un desierto deshabitado. Entonces yo puse la soledad, porque Dios siempre no es un Dios malo, siempre nos va a querer enseñar, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces la soledad nos sirve para escuchar a Dios, nos sirve para dejar el ruido del mundo o dejar lo que las otras personas pueden decir, el barullo, vamos a decir, o lo que nuestra propia mente nos está diciendo, ¿no? En ese desierto que podemos estar pasando, económico, de enfermedad, ¿no? De soledad. Ese momento de soledad Dios lo utiliza para que nosotros aprendamos a escuchar de Él. Entonces vemos que el desierto no es tan malo, ¿no? Después yo puse en el desierto que me imagino, hay mucho peligro. ¿Y para qué nos sirve el peligro? Quizás es rara la pregunta, pero ¿para qué nos sirve el peligro? Yo puse acá, nos sirve para saber que Él nos guarda, que Él nos defiende y armarnos nosotros de valor y no tener miedo. O sea, dijimos que la soledad nos sirve para escuchar a Dios y el peligro para dejar de lado el temor. Dejar de lado, sí, el temor, ¿no? Y ser valiente. Josué, ¿no? Cuando Moisés murió, dice que lo primero que le dijo, ¿no? Josué 1, dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque van a venir ahora, guarda, dice, van a venir los reyes de otras naciones, sé valiente. Dice, esfuérzate, ¿no? Y repite, sé valiente, muy valiente. Guarda la ley para que te vaya bien. Entonces el peligro que vemos, que en un desierto hay peligros, hay animales salvajes, escorpiones, ¿no? Pero ahí es cuando tiene que actuar que la valentía y saber que Él nos protege, es dejar de lado el temor. Dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, otra cosa que anoté, que en un desierto podemos encontrar en nuestra vida, o en un desierto literal, es hambre, ¿no? Y ahí, ¿qué nos va a enseñar Dios en este desierto que vamos a pasar hambre? La fe. Ahí Dios va a actuar, va a dejar que actúe tu fe, ¿no? Que bueno, yo estoy en el desierto, aquí, estoy pasando necesidad. Podemos ver que el pueblo de Israel salió de Egipto y se encontró en un desierto. Y dice, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? Porque vamos a morir de hambre, estábamos cansados de esto, estamos cansados de comer maná, ¿no? Y Dios le mandó el maná, le mandó las codornices. Pero dijimos, ¿no? Nos imaginamos un desierto muy caluroso, es verdad. En los desiertos de Israel de día es muy caluroso y de noche es muy frío. Pero si ustedes recuerdan, ¿cómo salió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no salió pobre de la tierra de Egipto, salió muy rico.
¿Se acuerdan que vinieron las plagas? Y los egipcios ya lo último dice, váyanse, le damos todo, no importa, ya perdimos nuestros hijos, perdimos nuestro ganado con los granizos, con las pestes que hubo. ¿Qué hizo los egipcios? Le dieron su ganado, le dieron oro, por algo así fue que se construyó con el oro, se construyó el tabernáculo, ¿no? Y todas las cosas que iban adentro. El pueblo de Israel salió rico. Y fíjense que la pregunta que yo me hago, ¿Dios es un Dios malo? Ay, te va a meter en un desierto para matarte de hambre. Nosotros le decimos a estos israelitas que, ¿no? Malagradecidos, pero nosotros, en ciertas ocasiones de nuestras vidas, también somos así. Ay, ¿por qué no tengo esto? Ay, ¿por qué? Y no nos damos cuenta que Dios ya nos ha bendecido y tenemos un montón de cosas. El pueblo de Israel salió riquísimo. Entonces, si era un desierto arenoso, ¿no? Como dijimos, ¿qué comían los animales? ¿40 años en el desierto comiendo arena? No, era un desierto. No comían maná tampoco. Era un desierto que había. Un desierto no siempre quiere decir que es arena como el desierto de Sahara, ¿no? Sino un desierto es un lugar que no está habitado, no está poblado. Pero ahí había, ¿se acuerdan que la palabra nos enseña que había manantiales? No había árboles, pero había pastura. Los animales necesitaban, porque si no tenían los animales tampoco podían hacer los sacrificios de ofrenda, ¿no? Por el pecado. Entonces, como todos, se quejaban, ¿no? Nos vinimos a morir de hambre, ¿no? Entonces, en los desiertos de nuestras vidas, cuando Dios dice que Jesús cuando fue al desierto, dice en Mateo 4, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces vemos que Dios mismo con su Espíritu nos lleva a ciertos desiertos de soledad, de peligros, ¿no? De hambre, para que actúe ¿qué? Para que podamos agudizar, bueno, estoy en una soledad, en un silencio, necesito escuchar la voz de Dios. Estoy en un peligro, sé que por su palabra Él nos va a guardar. Estoy pasando hambre, sé que me va a sustentar y yo tengo fe, actúa la fe. Entonces podemos tomar las situaciones, los desiertos de una manera, o actuar la fe, ¿no? A escuchar a Dios, o como hicieron el pueblo de Israel. Ellos salieron ricos, pero igual murmuraron. Ellos tenían maná que caía del cielo todos los días, tuvieron codornices, ellos no les faltaba nada. Murmuraron, fueron desobedientes, una y otra vez una idolatría, ¿no? Hacían complot, se quejaban, ¿no? Porque aquí en esta porción nos habla que Dios empezó a ordenar a los levitas, a los hombres también, que no eran levitas de otras tribus, en cada uno en su lugar, ¿no? Y se quejaron. Porque a vos, ¿por qué te pusieron encargado del templo y a mí no? ¿Y por qué vos estás como el líder, no? En nuestros desiertos, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar? Quejándonos. A veces cuando nos decimos, bueno, no tenés que quejarte, nos quejamos porque no tenemos que quejarnos. ¿No? Hasta eso, nos quejamos de la queja misma. Entonces, ¿para qué Dios nos mete en un desierto? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 2. Vamos a ver que así como el pueblo de Israel no le faltó nada, ellos se quejaban de lleno. Siempre algo parece. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que cuando querían un rey, más adelante, ¿no? Dice, queremos un rey como todas las naciones que tienen. Pero ellos ya tenían a nuestro rey, a Yahweh. Pero no, ellos querían tener como las otras naciones tenían. Entonces, siempre estaban desconformes de lo que Dios le daba. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, dice, pues Yahweh tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Yahweh tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios no es un Dios malo.
Dios si nos mete, hay que tener en cuenta primero que Dios no tienta. Dios nos prueba. La tentación viene del enemigo. Dice que de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, sale la tentación, ¿no? Entonces aquí vemos que en este gran desierto, en estos 40 años, Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, ¿no? Y vemos también en Deuteronomio más adelante, capítulo 8, ¿qué pasa cuando el Señor? Siempre recuerdo la historia de una vez de una señora que decía, ay, no voy a la iglesia porque no tengo conducción, y bueno, cuando tenga mi motito voy a venir todos los días, Bueno, Dios la bendijo con una moto, no apareció nunca más. A veces sucede lo que vamos a leer a continuación, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, mi mano me han traído a esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahweh tu Dios, vuestro Dios. A la voz, dice. El desierto, ¿para qué era? Para escuchar. Para dejar el murmullo de lo que las naciones estaban diciendo, de lo que las otras naciones o pueblos estaban acostumbrados. Él los introdujo en el desierto, en el medio de la nada, para que ellos escucharan la voz. Y aquí nos estaba diciendo que los introdujo en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para que pasen hambre? No, para demostrar su poder, para que también ellos aumentara su fe. No, pero si Él dijo, imagínense que Moisés dijera, ay, ¿dónde nos metimos? ¿No? Moisés era un hombre de fe, un hombre valiente. Si ven, dice que era tardo para hablar, ¿no? Moisés, como quizás era algo tímido, o algunos dicen que era tartamudo, ¿no? Por eso Dios le mandó al compañero, a su hermano Aarón, ¿no? Y hacían un complemento. Pero aún así, él siguió adelante. Entonces, este desierto, Dios lo bendice. Y a veces esa es la cuestión. A veces Dios nos bendice un montón y nosotros nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de agradecerle por cada detalle, por cada cosa pequeña. Hace unos días me habían llamado de una suplencia de una semana nada más para un trabajo. Y por ejemplo, alguna gente dice, pero una semana, pensarían, ¿no?